El grito de mi nieta atravesó la sala como un cuchillo hundiéndose en mi pecho. «Abuela, él no es mi papá». Sus palabras resonaron en las paredes de mi casa en Puebla, mientras el reloj de mi difunto esposo marcaba exactamente la medianoche con aquel sonido metálico que siempre me helaba la sangre. 12 campanadas, 12 puñaladas. Y en ese momento, todo lo que creía saber sobre mi familia se derrumbó como un castillo de naipes bajo la lluvia. La pequeña Sofía, de apenas 6 años, estaba de pie en su pijama de Hello Kitty, temblando, señalando con su dedo diminuto hacia mi yerno Roberto. Sus ojos color miel estaban llenos de lágrimas, pero también de algo que me aterrorizó. Certeza. No era el berrinche de una niña malcriada. Era el grito desesperado de alguien que por fin se atrevía a decir la verdad. Mi hija Gabriela, mi única hija, palideció como si hubiera visto un fantasma. Su rostro, siempre tan perfecto con ese maquillaje que yo nunca entendí, se descompuso en fracciones de segundo. Roberto se quedó paralizado, con la cerveza Corona aún en su mano, la etiqueta mojada brillando bajo la luz tenue de la lámpara que yo misma había comprado en el mercado de la Victoria hace 20 años. «Sofía, vete a tu cuarto ahora mismo», ordenó Gabriela con esa voz fría que yo conocía demasiado bien, la misma voz que usaba cuando quería esconder algo. La misma voz que había usado cuando tenía 15 años y le encontré las pruebas de embarazo escondidas en el baño. Pero Sofía no se movió. Se aferró a mi bata de algodón, esa vieja bata rosa con flores que mi esposo Joaquín me había regalado hace 30 años, cuando aún éramos felices y el mundo parecía un lugar más sencillo. «Abuela, tengo miedo», susurró contra mi cadera, y yo sentí cada célula de mi cuerpo preparándose para una guerra que ni siquiera sabía que vendría. «¿De qué estás hablando, mi amor?», logré preguntar, aunque mi voz salió quebrada, rasposa, como si llevara años sin usarla. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pum, 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 como los cohetes en las fiestas de septiembre, como los tambores antes de la ejecución. Roberto dio un paso hacia adelante. Su sombra se proyectó en la pared, enorme, amenazante. «La niña está confundida, doña Carmen. Ya sabe cómo son los niños. Inventan cosas, tienen pesadillas». Su voz era miel, pero yo podía oler el veneno debajo. 30 años de matrimonio me habían enseñado a reconocer a los mentirosos. «No estoy confundida», insistió Sofía, y su voz sonó más fuerte esta vez, más valiente. Lo vi. Vi cómo le hacía cosas malas a Elena. Vi cómo la tocaba. Vi cómo ella lloraba. El mundo se detuvo. Elena, mi otra nieta, la hermana mayor de Sofía, de 11 años. Elena, con su sonrisa tímida y sus calificaciones perfectas. Elena, que últimamente no quería hablar con nadie. Elena, que había dejado de comer. Elena, cuyos ojos habían perdido esa luz que todos los niños deberían tener. Miré a Gabriela, buscando en su rostro alguna señal de sorpresa, de horror, de esa indignación maternal que debe despertar en toda madre cuando su hijo está en peligro. Pero lo único que vi fue pánico. No el pánico de quien acaba de descubrir algo terrible, el pánico de quien acaba de ser descubierta. Ella lo sabía, mi hija lo sabía. Y ahí, bajo el reloj que marcaba los 12 minutos después de la medianoche, con mi nieta temblando en mis brazos y el peso de una verdad insoportable cayendo sobre mis hombros como una lápida de cemento, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Los siguientes segundos se movieron en cámara lenta. Roberto dejó caer la cerveza. El vidrio se hizo añicos contra el piso de mosaico que yo misma había elegido cuando construimos esta casa con el dinero de la liquidación de Joaquín. La espuma amarilla se extendió como sangre. El olor a alcohol se mezcló con el aroma de los tamales que había preparado para la cena. Tamales que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra Carmen, que aún creía que su familia era un refugio sagrado. «Voy a revisar a Elena», dije con una firmeza que no sabía que aún vivía en mí. Me moví hacia las escaleras, pero Roberto me bloqueó el paso. Su mano, grande y callosa, la misma mano que yo había visto acariciar a mis nietas durante años, se cerró alrededor de mi brazo. Demasiado fuerte, demasiado desesperado. «No creo que sea buena idea molestar a la niña a esta hora, doña Carmen. Ya sabe cómo es Elena, tan sensible, tan nerviosa. Si la despertamos puede asustarse más». Pero yo ya no estaba escuchando sus palabras. Estaba mirando sus ojos.
Y en esos ojos vi algo que nunca antes había visto, algo que me hizo entender que mi nieta no había mentido. Vi al monstruo que había estado viviendo bajo mi techo, comiendo en mi mesa, llamándome suegrita, con esa sonrisa falsa. Arranqué mi brazo de su agarre con una fuerza que surgió de algún lugar primitivo dentro de mí, de ese lugar donde viven las madres que protegen a sus crías, de ese lugar donde mora la rabia más pura y justificada. Subí las escaleras de 2 en 2, ignorando el dolor en mis rodillas de 62 años, ignorando los gritos de Gabriela diciéndome que me detuviera, ignorando todo excepto el impulso animal de llegar hasta mi nieta. La puerta del cuarto de Elena estaba cerrada con seguro, desde dentro. Una niña de 11 años no cierra su puerta con seguro a menos que tenga miedo de lo que pueda entrar. Elena, mi amor, soy tu abuela. Ábreme, por favor. Silencio. Un silencio tan pesado que podía aplastarte. Elena, estás a salvo. Estoy aquí. Nadie va a hacerte daño. Escuché un sollozo, pequeño, ahogado, como el llanto de un animal herido que trata de no hacer ruido para no atraer más depredadores. La puerta se abrió una rendija, y cuando vi el rostro de mi nieta, pálido como la cera, con ojeras que no deberían existir en una niña de su edad, con labios temblorosos y ojos rojos e hinchados, supe con absoluta certeza que el infierno no era un lugar bajo tierra. El infierno era esto. Era ver a tu sangre rota y no haber podido protegerla. Ella se lanzó a mis brazos y lloró. Lloró como nunca había llorado antes. Lloró como si toda su alma se estuviera vaciando. Y yo la sostuve con todas mis fuerzas, mientras detrás de mí escuchaba los pasos de Roberto subiendo las escaleras. El reloj dio la 1 de la madrugada. Y yo, Carmen Rodríguez, viuda de Mendoza, una mujer que había pasado toda su vida siendo pequeña, siendo invisible, siendo obediente, tomé la decisión más importante de mi existencia. Esta noche, aquí, ahora, todo iba a cambiar. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Tengo 62 años y he vivido toda mi vida en Puebla, en esta ciudad que huele a mole poblano y pan recién horneado. Nací en el barrio de La Luz, hija de una costurera y un albañil que murieron cuando yo tenía 23 años, dejándome sola con una máquina de coser Singer y una deuda que tardé 10 años en pagar. Conocí a Joaquín cuando tenía 25. Él trabajaba en la fábrica de Volkswagen, en la línea de ensamblaje. No era guapo según los estándares de las revistas, pero tenía manos honestas y una sonrisa que hacía que todo pareciera posible. Nos casamos 3 meses después, en una ceremonia sencilla en la parroquia de San José. Mi vestido lo hice yo misma, en esa misma Singer que había heredado de mi madre. Blanco, sencillo, con encaje en los puños. Joaquín lloró cuando me vio caminar hacia el altar. «Eres lo más bonito que estos ojos han visto», me dijo. Nos mudamos a esta casa cuando Gabriela tenía 3 años. Era pequeña entonces, solo 2 recámaras, un baño, una cocina donde apenas cabíamos. Pero era nuestra. Cada tabique, cada baldosa, cada ventana representaba horas extras de Joaquín, turnos dobles, domingos trabajados. Yo contribuía cosiendo vestidos para las quinceañeras del barrio, arreglando trajes de novio, zurciendo pantalones. Mis dedos siempre estaban pinchados por las agujas, siempre tenían callos, pero no me importaba. Estábamos construyendo algo, estábamos construyendo un futuro. Gabriela era mi único tesoro. La tuve después de 3 abortos espontáneos que casi me matan. Los doctores me dijeron que no podría tener más hijos. Ella se convirtió en mi mundo. La amamanté hasta los 2 años. Le hice cada uno de sus vestidos escolares. Iba a todas sus ceremonias en la escuela, aunque tuviera que caminar 2 horas porque no teníamos dinero para el camión. Me aseguraba de que tuviera todo lo que yo nunca tuve. Útiles nuevos, zapatos que le quedaran bien, un cuaderno para cada materia. Tal vez la sobreprotegí. Tal vez le di tanto que olvidé enseñarle a valorar lo que recibía. No lo sé. Lo que sí sé es que a los 15 años, Gabriela llegó una noche llorando, con una prueba de embarazo positiva en la mano y el nombre de un muchacho que desapareció en cuanto se enteró de la noticia. Joaquín quiso correrla. «La echamos de la casa», decía, rojo de ira y vergüenza, «que aprenda lo que cuesta la vida». Pero yo no pude. Era mi hija, era mi única hija. Así que la defendí. Peleé con mi marido como nunca antes había peleado.
Y finalmente, él cedió. Gabriela se quedó. Elena nació. Y nosotros asumimos gran parte de la responsabilidad. Los primeros años fueron duros. Gabriela terminó la preparatoria estudiando en las noches, mientras yo cuidaba a Elena. Después entró a trabajar en una tienda departamental, en el área de cosméticos. Ahí fue donde conoció a Roberto. Roberto Salazar. 32 años cuando lo conocimos. 6 años mayor que Gabriela. Decía que trabajaba en ventas de autos usados. Llegaba a la casa con su camioneta Lobo negra, con sus camisas de marca, con su sonrisa blanca y perfecta. A Joaquín nunca le cayó bien. Ese hombre tiene ojos de víbora, me decía mi esposo. No me gusta cómo mira. Pero Gabriela estaba enamorada, o al menos eso decía. Y yo, Dios me perdone, pensé que era bueno que mi hija tuviera a alguien, que Elena tuviera una figura paterna, que nuestra familia fuera normal. Se casaron cuando Elena tenía 3 años. Yo misma hice el vestido de novia de Gabriela, blanco, con encaje, como el mío. La historia repitiéndose. 1 año después nació Sofía, y Joaquín murió. Infarto masivo. Cayó en la fábrica, entre las máquinas que había servido durante 35 años. Ni siquiera llegó al hospital. Lo velamos en esta sala, la misma sala donde ahora mis nietas gritaban verdades que nadie quería escuchar. Vinieron sus compañeros de trabajo, todos con sus uniformes azules de la Volkswagen. Lloraron como si hubieran perdido a un hermano. Don Joaquín era de los buenos, decían. De esos que ya no hay. Después del funeral, me quedé sola en esta casa demasiado grande para una sola persona. La liquidación de Joaquín fue buena, pero no suficiente. Usé parte del dinero para ampliar la casa, añadir 2 recámaras más arriba, remodelar el baño. Pensé que así podría rentar algo, generar ingresos. Pero Gabriela me pidió que no rentara. Mamá, vivir en la ciudad está carísimo. ¿Por qué no nos venimos a vivir contigo? Así nos cuidamos mutuamente. Las niñas pueden tener su propio cuarto. Tú no estarás sola. Sonaba perfecto. Sonaba como la solución a todo. Acepté. Fue el mayor error de mi vida. Al principio todo parecía funcionar. Yo cuidaba a las niñas mientras Gabriela y Roberto trabajaban. Cocinaba, limpiaba, ayudaba con la tarea. Las llevaba a la escuela, iba a las juntas de padres. Me convertí en la mamá secundaria, la abuela que hace todo lo que los padres no pueden hacer porque están muy ocupados construyendo su futuro. Roberto aportaba algo de dinero, pero nunca lo suficiente. Siempre tenía excusas. Este mes estuvo flojo, suegrita. Ya sabe cómo está la economía. Pero su camioneta siempre estaba reluciente. Sus camisas siempre eran nuevas. Su cerveza nunca faltaba en el refrigerador. Gabriela cambió. Se volvió distante, fría. Pasaba horas en su teléfono. Salía con amigas y volvía oliendo a perfume caro y tequila. Las niñas empezaron a llorar más. Sofía se volvió pegajosa conmigo. No quería que la dejara sola. Elena se volvió silenciosa, retraída. Sus calificaciones bajaron. Dejó de querer ir a las fiestas de cumpleaños. Son cosas de la edad, me decía Gabriela cuando yo expresaba preocupación. Tú no entiendes cómo son los niños de ahora, mamá. Son más sensibles, más complicados. Yo quería creerle. Quería creer que todo estaba bien, que los cambios eran normales, que mi familia era funcional y feliz. Pero había señales. Siempre hay señales. Solo que yo estaba demasiado ciega, demasiado asustada de ver la verdad. La verdad que explotó esta noche, cuando el reloj marcó la medianoche. La verdad que me hizo ver que había fallado, que había permitido que un monstruo viviera bajo mi techo, que había sido cómplice por omisión, por ignorancia, por miedo. Sofía me salvó esa noche. Una niña de 6 años tuvo el valor que yo, a mis 62 años, no había tenido. Ella rompió el silencio. Ella gritó la verdad. Y ahora, con Elena temblando en mis brazos y Roberto subiendo las escaleras, yo tenía que decidir qué clase de mujer iba a ser. ¿La Carmen que siempre había sido? ¿La que se agachaba? ¿La que obedecía? ¿La que prefería la paz falsa sobre la verdad dolorosa? ¿O alguien diferente? ¿Alguien más fuerte? El reloj seguía avanzando. Tic, toc, tic, toc. Y yo, por primera vez en mi vida, dejé de tener miedo. Mamá, suéltala. Estás asustando a Elena. La voz de Gabriela sonaba desde el pasillo, firme pero con ese tono de advertencia que había perfeccionado con los años.
No era preocupación, era control. Ella no estaba preocupada por su hija. Estaba preocupada porque su mundo cuidadosamente construido de mentiras se estaba desmoronando. No la solté. Abracé a Elena más fuerte, sintiendo sus costillas delgadas bajo mi palma, demasiado delgadas para una niña de 11 años. ¿Cuándo había dejado de comer? ¿Cuánto tiempo llevaba este infierno? Y cómo, Dios santo, cómo no me había dado cuenta. Elena, mi amor, necesito que me digas la verdad, susurré contra su cabello. Olía a champú de manzanilla, el mismo que yo le compraba porque era el más suave. ¿Ese hombre te ha tocado? ¿Te ha hecho daño? Sentí su cuerpo tensarse. El silencio que siguió era la respuesta más terrible que podría haber recibido. Un silencio lleno de vergüenza, de miedo, de secretos demasiado pesados para los hombros de una niña. No le contestes, Elena, intervino Gabriela, y algo en su tono me heló la sangre. No era una madre protegiendo a su hija de preguntas difíciles. Era una mujer protegiéndose a sí misma. Me giré lentamente, aún sosteniendo a Elena. Gabriela estaba en el umbral, con Roberto justo detrás. Mi hija se veía diferente bajo la luz del pasillo, más dura, más calculadora. ¿Cuándo había dejado de reconocerla? ¿Cuándo la niña que yo había cargado en mi vientre se había convertido en esta mujer de ojos fríos? Gabriela, dije con una voz que no reconocí como mía. Tu hija acaba de hacer una acusación muy grave. Tu otra hija la está respaldando. Y tú, en lugar de preguntar qué demonios está pasando, en lugar de proteger a tus hijas, ¿me estás diciendo que no pregunte? Estás malinterpretando todo, respondió ella cruzando los brazos. Ese gesto defensivo que siempre hacía cuando mentía. Lo había visto 1000 veces. Cuando sacaba malas calificaciones en la secundaria, cuando llegaba tarde los sábados, cuando me juró que aquel muchacho había usado protección. Las niñas están confundidas. Sofía tuvo una pesadilla y ahora está alterando a Elena. Yo sé lo que vi. La voz de Sofía llegó desde las escaleras. La pequeña había subido detrás de ellos, aferrándose al barandal. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero también con determinación. Vi cómo él entraba al cuarto de Elena. Vi cómo la tocaba. Vi cómo ella lloraba y le decía que parara. «Ya basta». Roberto estalló, y su voz retumbó en las paredes. Dio un paso hacia Sofía, y yo instintivamente me moví, colocando mi cuerpo entre mis nietas y él. Estas mocosas están inventando cosas. Están tratando de destruir esta familia con sus mentiras. ¿Mocosas?, repetí, y sentí algo romperse dentro de mí, como un cable de alta tensión que se revienta. ¿Le estás diciendo mocosas a tus propias hijas? No son mis hijas, escupió él. Y ahí estaba, la verdad debajo de la máscara. Elena es una bastarda de quién sabe quién. Yo solo me hice cargo porque amaba a Gabriela. Y esta es la manera en que me pagan. Con mentiras, con acusaciones. Miré a mi hija, buscando alguna reacción, alguna defensa de sus propias hijas. Pero Gabriela solo miraba al piso, con las manos apretadas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Gabriela, mírame, ordené. Mírame a los ojos y dime que no sabías nada. Ella levantó la vista, y en ese momento vi todo. Vi la verdad en sus ojos evasivos, en sus labios temblorosos, en la forma en que su respiración se aceleraba. Ella sabía, quizás no todos los detalles, quizás no lo había visto directamente, pero sabía. Había escuchado algo, visto algo, sospechado algo, y había elegido ignorarlo. «No es lo que piensas», comenzó, y su voz sonaba pequeña, como cuando era niña y la atrapaba en una mentira. «Es complicado, mamá. Tú no entiendes. Roberto tiene sus problemas, sí, pero está trabajando en ellos. Está yendo a terapia». «¿Terapia?» La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Terapia para qué, Gabriela? ¿Para controlar sus impulsos de abusar de niñas? ¿De su propia hijastra? No uses esas palabras», me interrumpió ella, levantando la mano. «No es tan simple como tú lo haces ver. Elena es muy... Ella busca atención. Se le pega mucho. Usa ropa muy ajustada. A veces provoca situaciones». El mundo se detuvo. Mi propia hija, la niña que yo había protegido toda mi vida, acababa de culpar a su hija de 11 años por el abuso que estaba sufriendo. «¿Qué acabas de decir?» Mi voz salió apenas como un susurro. «Lo que escuchaste, mamá. No todo es blanco y negro. Roberto tiene sus fallas, pero Elena tampoco es una inocente. Ella sabe lo que hace. Sabe cómo provocarlo». Algo dentro de mí murió en ese momento. No fue dramático. No fue con explosión ni lágrimas.
Fue silencioso. Fue como cuando apagas una luz y la habitación queda en oscuridad. Así murió el amor que sentía por mi hija. Rápido, definitivo, irreversible. Salgan de mi casa, dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. ¿Qué? Gabriela parpadeó confundida. Que salgan de mi casa, tú y ese monstruo, ahora. Mamá, no puedes estar hablando en serio. ¿A dónde vamos a ir a esta hora? Piensa con la cabeza. Debiste pensar tú antes de elegir a ese hombre sobre tus propias hijas. Tienen 5 minutos para largarse. Roberto se rió. Una risa seca, cruel. ¿O qué, doña Carmen? ¿Va a llamar a la policía? ¿Sabe qué pasa cuando llama a la policía sin pruebas? Nada pasa. Y después, cuando todo se calme, vamos a recordar que esta es también nuestra casa, que hemos vivido aquí años, que tenemos derechos. Esta casa está a mi nombre, respondí. Solo a mi nombre. La compré con el dinero de la liquidación de mi esposo. Ustedes no tienen ningún derecho aquí. Pero las niñas sí, contraatacó Gabriela, y vi el cálculo en sus ojos. Las niñas tienen derecho a vivir con su madre, y si tú me echas, ellas se vienen conmigo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que Elena y Sofía se vayan con nosotros? ¿Lejos de ti? Era una amenaza clara y directa, y la peor parte era que tenía razón. Legalmente, las niñas eran suyas. Yo solo era la abuela. No tenía custodia. No tenía derechos. Elena gimió contra mi pecho. No quiero irme con él, abuela. Por favor, no me hagas irme con él. Y ahí estaba. El dilema imposible. Si los echaba, se llevarían a las niñas. Si no los echaba, el abuso continuaría. No había salida. No había manera de ganar. ¿Ves, mamá?, continuó Gabriela, su voz ahora más suave, más manipuladora. Por eso es mejor que todos nos calmemos, que hablemos de esto como adultos. Mañana todo se verá diferente. Los niños tienen imaginación muy activa. Probablemente Sofía tuvo una pesadilla y Elena se sugestionó. Pasa todo el tiempo. Yo vi lo que vi, insistió Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y no voy a mentir. Cállate, Sofía, le ordenó Gabriela con dureza. Ya hiciste suficiente daño por esta noche. Vi a mi hija hablarle así a su propia hija. Vi la frialdad en sus ojos. Vi la manera en que protegía a ese hombre sobre sus propias niñas. Y sentí un odio que no sabía que era capaz de sentir. Un odio puro, ardiente, justificado, pero tenía que ser inteligente. Si los provocaba ahora, si los echaba, perdería acceso a las niñas. Y sin acceso a las niñas, no podría protegerlas. No podría construir un caso. No podría salvarlas. Así que tragué mi rabia. La guardé profundo, como un puño apretado en mi estómago. Y mentí. Tienes razón, dije, odiando cada palabra que salía de mi boca. Probablemente es un malentendido. Todos estamos cansados. Volvamos a la cama. Gabriela sonrió, triunfante. Roberto se relajó. Pensaban que habían ganado. Pensaban que yo era la misma Carmen de siempre. Sumisa, miedosa, fácil de controlar. Pero se equivocaban. Mientras los veía bajar las escaleras, mientras escuchaba cómo Roberto se servía otra cerveza y Gabriela revisaba su teléfono como si nada hubiera pasado, yo tomaba una decisión. Iba a destruirlos. No esa noche, no de manera obvia, pero iba a encontrar la manera de quitarle a Gabriela la custodia de sus hijas. Iba a exponer a Roberto por el monstruo que era. Iba a proteger a mis nietas, costara lo que costara. Solo necesitaba un plan y tiempo. El reloj marcó las 2 de la madrugada. Mis nietas dormían en mi cama, una a cada lado de mí, aferradas a mi bata. Yo no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando los ronquidos de Roberto desde el cuarto del fondo, y planeé. Los siguientes días pasaron en una especie de normalidad falsa que me enfermaba el estómago. Gabriela y Roberto actuaban como si nada hubiera pasado. Las niñas estaban calladas, asustadas, mirándome con ojos que pedían ayuda, pero también temían las consecuencias de haber hablado. Por las noches, cuando todos dormían, yo me sentaba en la cocina con una taza de café que ya estaba frío, y recordaba. Necesitaba recordar para entender dónde había fallado, en qué momento las cosas se habían torcido tanto. Recordaba a Gabriela con 3 años, corriendo por esta misma cocina cuando todavía era más pequeña, cuando las paredes eran de otro color. Tenía un vestido amarillo que yo le había hecho, con un patito bordado en el pecho. Había aprendido a bordar viendo videos en la biblioteca pública porque no podíamos pagar clases. Cada puntada de ese patito representaba horas de práctica,
dedos adoloridos, ojos cansados, pero valía la pena verla girar con ese vestido, riéndose, gritando: «¡Mira, mami! ¡Soy una princesa!». Recordaba su primer día de escuela. Yo la había peinado con 2 trenzas, cada una con un moño amarillo. Lloró cuando la dejé en el salón. «No te vayas, mami, quédate». Me rompió el corazón dejarla ahí, pero Joaquín me dijo que tenía que aprender a ser independiente. «No puedes protegerla de todo», me había dicho. Ojalá hubiera sabido entonces cuánta razón tenía. Ojalá hubiera sabido cuánto necesitaría protegerla después. Recordaba la primera vez que trajo a casa un dibujo de la familia. Éramos 4 figuras de palitos: papá, mamá, Gabriela, y una manchita que ella explicó era su hermanito que se fue al cielo antes de nacer. Nunca le había contado sobre los abortos, pero ella lo sabía de alguna manera. Los niños siempre saben más de lo que creemos. Recordaba las tardes haciendo tarea en esta mesa. Yo cocinaba mientras ella practicaba las tablas de multiplicar. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. Su voz aguda, concentrada. Joaquín llegaba de la fábrica y revisaba su trabajo. «Muy bien, princesa. Eres más lista que tu papá». Y ella sonreía con ese orgullo que solo los hijos sienten cuando sus padres los aprueban. Recordaba su fiesta de 15 años. No tuvimos dinero para una fiesta grande, pero hice que fuera especial. Pasé 6 meses ahorrando, cosiendo vestidos para otras quinceañeras para poder pagar el suyo. Era rosa, con pedrería en el corpiño. La llevé a un salón pequeño. Contratamos un DJ barato, pero invitamos a toda la familia y amigos. Cuando bailamos el vals, ella me dijo al oído: «Gracias, mami. Eres la mejor mamá del mundo». ¿En qué momento dejé de ser la mejor mamá del mundo para ella? Recordaba el día que me dijo que estaba embarazada. Tenía 15 años. Estábamos en su cuarto, el que ahora usaban mis nietas. Lloraba tanto que no podía hablar. Solo me enseñó la prueba con 2 líneas rosas. Yo quise llorar también. Quise gritarle, preguntarle cómo había sido tan descuidada, pero la abracé. La abracé fuerte y le dije: «Todo va a estar bien. Vamos a estar bien». Joaquín no lo tomó así de bien. Quiso echar a Gabriela, que se vaya con el padre de la criatura, que aprenda lo que es la vida. Peleamos durante días. Él dormía en el sillón. Yo dormía con Gabriela, que no dejaba de llorar. Finalmente, después de una semana, él entró al cuarto y dijo: «Está bien, puede quedarse, pero con condiciones. Termina la escuela, consigue trabajo y aprende a ser madre». Gabriela lo hizo. Debo darle crédito por eso. Terminó la preparatoria con Elena en brazos, estudiando entre pañales y biberones. Yo la ayudaba todo lo que podía. Elena prácticamente fue mi hija también. La cuidaba mientras Gabriela estudiaba, la bañaba, le daba de comer, la arrullaba para dormir. Elena me decía «mamá» antes de decir mamá a Gabriela. «Corrígela», me decía Gabriela, molesta. «Dile que tú eres la abuela». Pero yo no quería corregirla. Secretamente me gustaba. Me hacía sentir importante, necesitada. Tal vez ahí empezó todo. Tal vez yo tomé demasiado espacio en la maternidad de Elena y Gabriela nunca pudo conectar completamente con su hija. Tal vez, de alguna manera retorcida, yo contribuí a crear esta distancia entre madre e hija, que ahora permitía que Elena sufriera sin que Gabriela moviera un dedo para protegerla. Recordaba cuando Gabriela conoció a Roberto. Elena tenía 3 años. «Mamá, conocí a alguien», me había dicho con esa emoción que tienen las mujeres enamoradas. «Es diferente, es maduro, tiene trabajo estable, quiere conocer a Elena». Joaquín desconfió desde el principio. ¿Por qué un hombre de 30 años quiere con una mujer de 22 con una hija? Algo no cuadra, Carmen. Pero yo pensé que Joaquín era demasiado protector. Todos los padres desconfían de los novios de sus hijas. Es normal. La primera vez que Roberto vino a cenar, trajo flores, rosas rojas para mí, una muñeca para Elena. Se sentó en esta mesa y habló de sus planes. «Quiero dar estabilidad a Gabriela. Quiero ser un buen padre para Elena. Quiero formar una familia de verdad». Sonaba sincero. ¿Cómo iba yo a saber que era solo un guión ensayado? Elena no lo quería. Lloró cuando Roberto intentó cargarla. Se escondía detrás de mis piernas. «No me cae bien ese señor, abuelita», me decía. Pero yo pensé que era solo timidez. Celos infantiles de compartir a su mamá con alguien nuevo. «Dale tiempo, mi amor. Ya verás que es bueno». Qué estúpida fui. Elena me estaba diciendo la verdad desde el principio.
Los niños tienen un instinto que nosotros los adultos perdemos. Ellos pueden oler el peligro, pero nosotros, tan ocupados siendo razonables y maduros, ignoramos sus advertencias. Se casaron cuando Elena tenía 4 años. Yo hice el vestido de Gabriela, blanco, con encaje en las mangas, largo hasta el piso. Mi hija estaba radiante. Por fin voy a tener una familia normal, mamá. Por fin voy a ser como todas las demás mujeres. Como si ser madre soltera la hubiera hecho menos. Como si necesitara un hombre para validar su existencia. Nació Sofía, y Joaquín murió, todo en el mismo año. Fue como si el universo hubiera decidido que un balance era necesario. Una vida nueva por una vida que se iba. En el funeral, Roberto me abrazó. No se preocupe, doña Carmen. Yo voy a cuidar de usted. Ya no está sola. Sonaba protector. Sonaba como un buen yerno. Mentiras. Todo mentiras. Cuando se mudaron a mi casa, yo pensé que sería como los viejos tiempos, que volvería a tener una familia bajo mi techo, que el silencio de la viudez se llenaría con risas de niños y conversaciones de adultos, que mis días tendrían propósito nuevamente. Y los tuvieron, solo que no era el propósito que yo había imaginado. Me convertí en la empleada doméstica no pagada. Cocinaba 3 comidas al día, limpiaba toda la casa, lavaba su ropa, planchaba las camisas de Roberto, hacía las compras del mercado, llevaba y traía a las niñas de la escuela, ayudaba con la tarea, asistía a todas las juntas escolares porque Gabriela y Roberto estaban muy ocupados, y yo lo hacía sin quejarme, porque pensaba que así era como debía ser, que así ayudaba, que así ganaba mi lugar en esta casa que era mía pero que ya no se sentía mía. Gabriela cambió después de casarse. Se volvió más materialista, más fría. Compraba ropa cara que no necesitaba. Salía con amigas a bares y restaurantes caros, dejándome con las niñas. Cuando yo le preguntaba por qué gastaba tanto, ella decía: «Me lo merezco, mamá. Me pasé años sacrificándome. Ahora me toca vivir». ¿Vivir? ¿Eso era vivir? ¿Abandonar a tus hijas para ir a tomar margaritas con mujeres que ni siquiera conoces bien? Roberto aportaba cada vez menos dinero. «El negocio está malo», decía, pero su camioneta siempre estaba llena de gasolina. Su cerveza siempre estaba en el refrigerador. Y sus ojos empezaron a seguir a Elena de una manera que me ponía nerviosa, aunque yo no quería admitirlo. Elena cambió alrededor de los 8 años. Dejó de ser esa niña juguetona que perseguía mariposas en el patio. Se volvió seria, callada. Sus calificaciones bajaron. Sus maestras me llamaban: «Elena está distraída. Elena no participa. Elena se duerme en clase. ¿Está durmiendo bien?», les preguntaba. No sé. Debería preguntarle a su mamá. Pero cuando le preguntaba a Gabriela, ella solo suspiraba. «Ay, mamá, es la adolescencia. Ya sabes cómo son. Dramáticas». Sofía nació alegre. Era una niña brillante, llena de energía, pero también empezó a cambiar. Se volvió pegajosa conmigo. No quería estar sola con Roberto. Cuando él intentaba leerle un cuento, ella decía: «No, quiero que la abuela me lea». «No seas grosera con tu papá», la regañaba Gabriela. «Papá». Roberto no era su padre biológico, pero habían pasado suficientes años que Sofía lo llamaba así. Y yo, Dios me perdone, pensé que era tierno, que era una familia unida. Había señales, todas las señales estaban ahí. Elena usando ropa cada vez más grande, tratando de esconder su cuerpo. Elena rechazando los abrazos. Elena llorando sin razón aparente. Sofía teniendo pesadillas. Sofía mojando la cama a los 5 años cuando ya había dejado de hacerlo. Las dos volviéndose más y más apegadas a mí, como si yo fuera su único refugio. ¿Por qué no vi? ¿Por qué no pregunté más? ¿Por qué creí las excusas fáciles en lugar de cavar más profundo? Porque era más cómodo. Porque la verdad daba miedo. Porque si admitía lo que estaba pasando, tendría que hacer algo al respecto. Y hacer algo significaba romper esta familia. Significaba admitir que había dejado entrar un monstruo a mi casa. Significaba aceptar que mi hija había fallado como madre. Así que elegí la comodidad de la ignorancia. Y mis nietas pagaron el precio. Sentada en esa cocina, en esas madrugadas de café frío y lágrimas silenciosas, me juré que nunca más elegiría la comodidad, que nunca más cerraría los ojos ante la verdad, que pagaría cualquier precio necesario para enmendar mi error. Mis nietas merecían más. Merecían una abuela que luchara por ellas. Una abuela que fuera tan valiente como ellas habían sido al decir la verdad.
y yo iba a ser esa abuela. Aunque me costara todo, el pretexto llegó una semana después, cuando creía que las cosas se habían calmado. Era viernes por la tarde. Las niñas acababan de llegar de la escuela. Gabriela y Roberto estaban en el trabajo, o eso creía yo. Elena hizo su tarea en la mesa de la cocina, mientras yo preparaba la cena. Sofía jugaba con sus muñecas en la sala. Todo parecía normal, pero podía sentir la tensión en el aire, como electricidad antes de una tormenta. El teléfono de Elena sonó. Una notificación. Vi cómo su rostro se ponía pálido cuando miró la pantalla. Sus manos empezaron a temblar. «¿Qué pasa, mi amor?», pregunté, acercándome. Ella apagó el teléfono rápidamente. «Nada, abuela, solo un mensaje». Pero yo conocía esa mirada. Era la misma mirada que tenía cuando mentía para protegerse. La misma mirada que había tenido toda esa semana cada vez que mencionaba lo que había pasado. «Elena, enséñame el teléfono». «No es nada, abuela. En serio. Elena». Usé mi voz de abuela, esa que no admite desobediencia. El teléfono, ahora, con manos temblorosas me lo pasó. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Era un mensaje de un número desconocido, una foto, de Elena, pero no cualquier foto. Era Elena cambiándose de ropa, tomada desde una ventana. No mostraba nada inapropiado, pero el ángulo era intencional, era violador, era de alguien que la estaba espiando. Y debajo de la foto, un mensaje. «Si sigues hablando, todo el mundo va a ver más que esto». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Cuándo empezaste a recibir estos mensajes? Desde aquella noche, susurró Elena, y las lágrimas comenzaron a caer. Él dice que si le cuento a alguien más, va a publicar fotos peores. Dice que tiene videos. Dice que nadie me va a creer de todas formas. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Este monstruo no solo había abusado de mi nieta, ahora la estaba chantajeando, la estaba torturando psicológicamente. «¿Tu mamá sabe de estos mensajes?». Elena asintió. Se lo enseñé. Me dijo que los borrara, que no le hiciera caso, que era solo para asustarme. Por supuesto que Gabriela lo sabía. Por supuesto que lo minimizó. Por supuesto que eligió proteger a ese hombre en lugar de a su propia hija. «Dame tu teléfono», le dije. «Voy a guardar estas evidencias. Y vamos a acabar con esto». Pasé la siguiente hora tomando capturas de pantalla de todos los mensajes. Había docenas, amenazas, fotos, mensajes que decían cosas como «Te ves bonita hoy con ese uniforme» o «Me gusta cuando usas el cabello suelto». Mensajes que parecían inocentes, pero que eran profundamente perturbadores viniendo de tu padrastro, viniendo del hombre que supuestamente debería protegerte. Cuando terminé, llamé a Gabriela. Sonó 5 veces antes de que contestara. «¿Qué pasa, mamá?». «Estoy ocupada». «Necesito que vengas a casa. Ahora». «No puedo. Estoy en el trabajo». «No me importa dónde estés. Ven a casa o voy yo a buscarte y hacemos este escándalo frente a tus compañeros». Hubo un silencio. «¿De qué estás hablando?». «Sabes perfectamente de qué estoy hablando. Tienes 30 minutos». Colgué antes de que pudiera responder. Gabriela llegó en 20 minutos. Entró a la casa como un huracán, con Roberto detrás de ella. Ambos parecían molestos, como si yo fuera la que estaba causando problemas. «¿Qué es tan urgente que no podía esperar?», demandó Gabriela. Le mostré el teléfono de Elena. Le mostré los mensajes. Le mostré las fotos. «¿Qué es esto, Gabriela? ¿Qué demonios es esto?». Roberto palideció. Gabriela se mordió el labio. «Ya te había dicho que eran solo bromas», dijo mi hija, pero su voz carecía de convicción. «Tú sabes cómo es Roberto. Le gusta hacer bromas». «¿Bromas?». Mi voz subió 3 octavas. «¿Le llamas bromas a espiar a una niña de 11 años mientras se cambia? ¿A tomarle fotos sin su consentimiento? ¿A amenazarla con publicar material comprometedor? Estás exagerando las cosas», intervino Roberto, recuperando su compostura. Esa calma falsa, esa sonrisa de vendedor. «Yo nunca tomé esas fotos. Algún compañero de la escuela de Elena debe estar molestándola. Ya sabes cómo son los niños ahora. Todos tienen celulares». «Mientes», dije con una calma que me sorprendió. «El ángulo de estas fotos es desde nuestra casa, desde la ventana de tu cuarto, específicamente, la que da al cuarto de Elena». Se hizo un silencio sepulcral. Roberto había sido atrapado en su mentira y lo sabía. «Voy a llamar a la policía», anuncié, sacando mi propio teléfono. «No», Gabriela me arrebató el teléfono. «No vas a hacer eso. ¿Sabes lo que pasaría?
Nos quitarían a las niñas. ¿Las pondrían en el DIF? ¿Es eso lo que quieres? Que Elena y Sofía terminen en un orfanato. Las pondrían contigo, corregí, con su madre. ¿Tú crees? Gabriela se rió, pero era una risa amarga, desesperada. ¿Crees que yo pasaría una investigación del DIF? ¿Con mi historial? ¿Madre soltera a los 15? ¿Trabajando en una tienda mientras mis hijas están con mi madre? ¿Saliendo los fines de semana? Ellos dirían que soy una madre negligente. Y tendrían razón. Ahí estaba. La verdad que Gabriela nunca había querido admitir. Ella sabía que había fallado como madre. Ella sabía que había puesto sus propias necesidades por encima de sus hijas. Y en lugar de cambiar, en lugar de ser mejor, había elegido proteger su secreto a cualquier costo. Entonces mejora, le dije. Sé la madre que tus hijas necesitan. Echa a este hombre de la casa. Protege a tus hijas. No es tan simple, murmuró ella, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Yo lo necesito, mamá. Necesito a Roberto. No puedo hacerlo sola. No puedo ser madre soltera otra vez. No puedo volver a ser esa chica del barrio que todos señalaban. Así que prefieres sacrificar a tus hijas por tu orgullo. No es orgullo, gritó ella. Es supervivencia. ¿Sabes cuánto cuesta vivir? ¿Sabes cuánto cuesta la escuela, la ropa, la comida? Yo sola no puedo. Necesito su apoyo económico. Yo te puedo ayudar, ofrecí. ¿Con qué dinero, mamá? ¿Con tu pensión miserable? ¿Con lo que ganas cosiendo? No es suficiente. Nunca ha sido suficiente. Era como un puñal en el corazón. Todos estos años trabajando, sacrificándome, ayudando, y ella me decía que no era suficiente, que yo no era suficiente. Entonces elige, dije, con una voz que no parecía mía. Elige entre ese hombre y tus hijas, porque no puedes tener ambos. Ya elegí, respondió Gabriela, y en ese momento la perdí para siempre. Elegí mi familia, mi matrimonio, mi vida, y tú no tienes derecho a juzgarme. Tú que te quedaste con un hombre que te gritaba, que te menospreciaba. Tú que aguantaste años de un matrimonio sin amor por no quedarte sola. ¿Qué te hace diferente a mí? Sus palabras eran como ácido, porque tenía razón. Joaquín no había sido perfecto. Teníamos nuestros problemas. Había gritado, había sido duro, pero nunca, nunca había lastimado a un niño. Y yo me había quedado con él no por comodidad, sino porque lo amaba, porque creía en el matrimonio, porque venía de una generación que no abandonaba las cosas cuando se ponían difíciles. ¿Pero acaso eso me hacía mejor? ¿O solo me hacía igualmente cómplice? La diferencia, dije finalmente, es que yo estoy dispuesta a admitir mis errores, y tú sigues escogiendo los mismos una y otra vez. Entonces supongo que no tenemos nada más de qué hablar, dijo Gabriela, enderezándose. Vamos, Roberto, las niñas, vengan, nos vamos. No, dije con firmeza. Las niñas se quedan. No tienes autoridad legal sobre ellas, pero tengo esto. Levanté el teléfono de Elena, con todas las evidencias, y si sales de esta casa con esas niñas, mañana mismo esto está en manos de la policía, del DIF y de cualquier autoridad que pueda ayudar. Gabriela me miró con un odio que nunca antes había visto en sus ojos. Eres una amargada, una vieja amargada que está celosa de que yo tenga un hombre y tú no, que yo tenga una vida y tú no tengas nada. Cada palabra era diseñada para herir, y lo lograban, pero ya no importaba. El dolor emocional que ella me causaba no se comparaba con el dolor que Elena había estado sufriendo. Piensa lo que quieras de mí, respondí, pero las niñas se quedan esta noche. Mañana podemos hablar con abogados, con trabajadores sociales, con quien sea necesario. Pero esta noche duermen aquí, a salvo. Roberto dio un paso hacia mí. Está cometiendo un error muy grande, doña Carmen. El error lo cometí cuando los dejé entrar a mi casa, pero ese error termina hoy. Por un momento, pensé que Roberto iba a ponerse violento. Vi sus puños cerrarse, vi la rabia en sus ojos, pero Gabriela lo detuvo. Vámonos, le dijo. Mañana solucionamos esto, con abogados, de la manera correcta. Los vi salir. Vi a Gabriela tomar su bolsa, sus llaves. No se despidió de sus hijas. No les dio un beso. No les dijo que todo estaría bien. Solo se fue. La puerta se cerró, y el silencio que quedó era ensordecedor. Elena y Sofía estaban abrazadas en el sillón llorando. Fui hacia ellas, me senté entre las dos y las abracé. Lo siento,
sollozó Elena. Lo siento mucho, abuela. Todo esto es mi culpa. No, dije con firmeza, levantando su barbilla para que me mirara. Nada de esto es tu culpa. Ni un poquito. Tú eres la víctima. Tú y tu hermana. Y yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para protegerlas. ¿Y si el juez dice que tenemos que vivir con mamá?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Entonces pelearemos. Y seguiremos peleando hasta que estén a salvo. No les mencioné mis miedos. No les dije que no sabía si tendría éxito. No les conté que el sistema legal a veces fallaba, que las madres a veces ganaban custodia, incluso cuando no deberían, que yo era solo una abuela vieja sin dinero para grandes abogados. Solo las sostuve. Y mientras el reloj marcaba las horas, mientras la noche se volvía más oscura, tomé la decisión de que haría lo que fuera necesario. Lo que fuera necesario. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Gabriela no regresó. Roberto tampoco. Enviaban mensajes amenazantes. Vamos por nuestras hijas. Esto no se va a quedar así. Te vamos a demandar por secuestro. Pero yo no cedí. Las niñas se quedaron conmigo. Las llevaba a la escuela. Las recogía. Cocinaba sus comidas favoritas. Les leía antes de dormir. Trataba de crear una burbuja de normalidad en medio del caos. En las noches, después de que dormían, yo investigaba. La computadora vieja de Joaquín que había guardado en el closet volvió a la vida. Aprendí a buscar información en Google. Leí sobre abuso infantil, sobre custodia, sobre derechos de los abuelos. Descargué formularios del DIF. Busqué abogados que dieran consultas gratuitas. Me sentía abrumada. El sistema legal era un laberinto de términos complicados y procesos largos. Necesitaría dinero que no tenía, tiempo que no tenía, fuerzas que sentía que se me estaban acabando. Fue en la tercera noche, a las 2 de la madrugada, cuando todo cambió. Estaba leyendo un artículo sobre casos de custodia cuando encontré un nombre: licenciada Patricia Reyes, una abogada especializada en derecho familiar que había ganado varios casos de custodia para abuelos. El artículo mencionaba que a veces tomaba casos pro bono, casos de bajos recursos, cuando creía que la causa era justa. Copié su número. Mi mano temblaba cuando marqué. Era tardísimo. Seguro no contestaría, pero necesitaba dejar al menos un mensaje. Para mi sorpresa, contestó al tercer tono. Bueno, su voz sonaba cansada pero alerta. ¿Licenciada Reyes? Disculpe la hora. Mi nombre es Carmen Rodríguez y necesito ayuda desesperadamente. Mis nietas están siendo abusadas y no sé qué hacer. Hubo una pausa. ¿Por qué llama a las 2 de la mañana, señora? Porque no puedo dormir. Porque mis nietas están en peligro. Porque el sistema me asusta y no sé por dónde empezar, y usted es mi única esperanza. Otra pausa. Luego, cuénteme. Le conté todo, cada detalle. Desde el grito de Sofía hasta la confrontación con Gabriela. Le hablé de los mensajes en el teléfono de Elena, de las amenazas de Roberto, de mi miedo de perder a mis nietas. Cuando terminé, había lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Me puede ayudar, licenciada? No tengo mucho dinero, pero puedo pagarle de a poco. Puedo coser, puedo limpiar, puedo hacer lo que sea necesario. Señora Carmen, dijo ella con una voz más suave, deme su dirección. Voy para allá. ¿Ahora? ¿A las 2 de la madrugada? Ahora. Estos casos no pueden esperar. 40 minutos después, la licenciada Patricia Reyes estaba sentada en mi mesa de cocina. Era una mujer de unos 50 años, con cabello corto grisáceo y ojos inteligentes detrás de lentes de pasta. Traía una laptop y una carpeta llena de papeles. Primero, necesito ver las evidencias, dijo. Le mostré todo, los mensajes, las capturas de pantalla. Le conté sobre aquella noche cuando Sofía gritó la verdad. Le hablé de los cambios de comportamiento en Elena, de todo lo que debía haber visto antes pero no vi. La licenciada tomaba notas. Su rostro no mostraba shock o juicio, solo concentración profesional. Cuando terminé, cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. Señora Carmen, le voy a ser honesta. Este caso no es fácil. Roberto no ha sido formalmente acusado. No hay un proceso penal abierto. Sin eso, convencer a un juez de que quite la custodia va a ser difícil. Mi corazón se hundió. ¿Entonces no hay esperanza? No dije eso. Dije que no es fácil. Pero tenemos elementos. Los mensajes en el teléfono son evidencia de acoso. El testimonio de ambas niñas es poderoso, especialmente por sus edades y el detalle con el que han descrito las situaciones.
y el hecho de que la madre esté más preocupada por proteger al agresor que a sus hijas juega a nuestro favor. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, mañana mismo vamos al Ministerio Público a levantar una denuncia formal contra Roberto Salazar por abuso sexual infantil y acoso. Segundo, presentamos una solicitud de medida cautelar para que no pueda acercarse a las niñas. Tercero, iniciamos un proceso de modificación de custodia, argumentando que Gabriela es una madre negligente que ha puesto en riesgo a sus hijas. ¿Cuánto tiempo tomará todo eso? Meses, tal vez un año. Estos procesos son lentos. No tengo un año, dije desesperada. ¿Y si el juez ordena que las niñas vuelvan con Gabriela mientras tanto? Por eso necesitamos ser estratégicos. Mañana temprano, antes de ir al Ministerio Público, usted va a llevar a Elena al médico. Necesitamos un examen médico completo. Cualquier evidencia física que podamos documentar nos ayudará. La idea de llevar a Elena a que un extraño examinara su cuerpo, buscando evidencias de abuso, me revolvió el estómago. Eso va a traumatizarla aún más. Lo sé, y lo odio, pero es necesario. Sin evidencia médica, es la palabra de las niñas contra la de Roberto, y desafortunadamente, en este sistema, eso a veces no es suficiente. ¿Y cuánto va a costar todo esto? Los abogados, los procesos, todo. La licenciada se quitó los lentes y se frotó los ojos. Parecía cansada. Normalmente un caso como este costaría entre 100 y 200.000 pesos, pero he decidido tomar su caso pro bono. ¿Por qué? No podía creerlo. Ni siquiera me conoce. Porque tengo una hija, señora Carmen, y tengo una madre que me protegió cuando nadie más lo hizo. Y porque mujeres como usted, que se levantan en medio de la noche para luchar por sus nietas, merecen toda la ayuda que podamos darles. Lloré. Lloré como no había llorado en años. De alivio, de gratitud, de esperanza. Esta mujer, esta extraña que había contestado un teléfono a las 2 de la madrugada, se había convertido en mi salvación. ¿Cómo le pagó esto? Pregunté entre sollozos. Gane este caso. Mantenga a esas niñas a salvo. Eso es pago suficiente. Pasamos el resto de la noche planeando. La licenciada me explicó cada paso del proceso legal. Me enseñó qué decir, qué no decir, cómo documentar todo. Me dijo que empezara un diario, escribiendo cada interacción con Gabriela y Roberto, cada cosa que las niñas me contaran, cada pesadilla, cada lágrima. La documentación es su mejor amiga, me dijo. Fechas, horas, detalles específicos. Todo cuenta. Cuando salió el sol, la licenciada se fue con la promesa de volver a las 10 de la mañana para ir al Ministerio Público. Desperté a las niñas y les preparé huevos revueltos con frijoles, su desayuno favorito. Se veían más descansadas, menos asustadas. Por primera vez en días, Sofía sonrió. «Abuela, ¿vamos a estar bien?», preguntó. La verdad era que no lo sabía. La verdad era que el camino por delante era largo y doloroso. La verdad era que había 1000 formas en las que esto podía salir mal. Pero les dije, sí, mi amor, vamos a estar bien, porque ahora tenemos ayuda, y porque no nos vamos a rendir. Elena me abrazó. Gracias por creernos, abuela. Gracias por no dejarnos solas. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no era la Carmen asustada que se escondía de los problemas. Ya no era la Carmen que prefería la paz falsa sobre la verdad dolorosa. Ya no era la mujer que había sido toda mi vida. Era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que había descubierto que cuando luchas por las personas que amas, encuentras fuerzas que no sabías que tenías. La guerra apenas estaba comenzando, pero por primera vez sentía que podíamos ganar. El Ministerio Público fue todo lo que temía. Frío, burocrático, lleno de gente con sus propios dramas. Elena tuvo que dar su declaración 3 veces, cada vez reviviendo el trauma. Yo sostuve su mano durante todo el proceso, sintiendo cómo temblaba, cómo luchaba por encontrar las palabras para describir lo indescriptible. El examen médico fue aún peor. La doctora fue amable, pero nada podía suavizar la humillación de ese proceso. Cuando salimos, Elena no hablaba. Solo se aferraba a mi brazo como si fuera a desaparecer. «Ya pasó, mi amor», le susurré. «Ya pasó. Fuiste muy valiente». La licenciada Reyes nos llamó esa tarde. Tenemos buenas noticias y malas noticias. Dígame las malas primero. El examen médico no arrojó evidencia física definitiva del abuso. Elena dice que el abuso nunca llegó a penetración completa, lo cual explica la falta de hallazgos. Pero eso significa que no tenemos prueba física directa. Mi corazón se hundió. ¿Y las buenas noticias?
Los mensajes en el teléfono son evidencia sólida de acoso. Además, encontré algo interesante cuando investigué a Roberto Salazar. ¿Qué cosa? Tiene antecedentes. No penales, pero sí reportes. Hace 8 años, una familia en Querétaro presentó una queja en su contra. También involucraba a una menor. El caso nunca prosperó porque la familia se retractó, probablemente por presión o por miedo. Pero el reporte existe. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. ¿Está diciendo que Roberto ya había hecho esto antes? No puedo probarlo, pero el patrón está ahí, y eso nos ayuda a establecer que esto no es un incidente aislado, sino un comportamiento repetitivo. Necesito sentarme, murmuré, buscando una silla. Todo este tiempo, Roberto había sido un depredador, y yo lo había dejado entrar a mi casa. Lo había dejado cerca de mis nietas. Hay más, continuó la licenciada. Investigué las finanzas de Roberto y Gabriela. ¿Sabía usted que Roberto debe 3 meses de la camioneta? ¿Que tiene 5 tarjetas de crédito al máximo? ¿Que le debe dinero a varias personas? No, no sabía nada de eso. Gabriela tiene su propio set de problemas financieros. Debe impuestos atrasados. Tiene una demanda pendiente por no pagar la colegiatura de Elena del año pasado. Su situación económica es precaria, pero siempre tienen dinero para salir, para comprar ropa, para... Eso es lo que quieren que la gente crea. Pero la realidad es que están sobreviviendo de deudas, y eso me lleva al secreto grande que descubrí. Esperé, conteniendo la respiración. Señora Carmen, ¿usted hizo testamento después de que murió su esposo? La pregunta me tomó por sorpresa. No, nunca pensé que fuera necesario. Eso significa que, cuando usted muera, esta casa y cualquier bien que tenga pasará automáticamente a Gabriela como su única heredera. Sí, supongo que sí. ¿Por qué? Porque encontré documentos muy interesantes. Hace 3 meses, Gabriela intentó conseguir un préstamo usando esta casa como garantía. El banco lo negó porque la casa está a su nombre, no al de ella. Pero el hecho de que lo intentara, el mundo se detuvo. ¿Está diciendo que mi hija intentó usar mi casa para conseguir dinero sin decirme? Exactamente. Y hay más. Investigué un poco más profundo y encontré una póliza de seguro de vida. Joaquín tenía un seguro de vida. Ya lo cobré. No ese. Encontré una póliza reciente, de hace 2 años. Una póliza de vida sobre usted, señora Carmen. ¿Sobre mí? Pero yo nunca firmé ninguna póliza. Bueno, alguien falsificó su firma, porque esta póliza existe, pagada por Gabriela, y la beneficiaria es ella misma, por 2 millones de pesos. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Mi hija sacó un seguro de vida sobre mí sin mi conocimiento? Y no cualquier seguro. Uno con una cláusula de doble indemnización en caso de accidente. 4 millones de pesos si usted muere en circunstancias accidentales. Las implicaciones de esto me golpearon como un tren. Mi hija no solo era negligente, no solo estaba protegiendo a un abusador, estaba esperando que yo muriera. O peor aún, estaba planeando que yo muriera. Señora Carmen, ¿se siente bien? Está muy pálida. No, susurré. No me siento bien para nada. La licenciada vino esa noche a mi casa. Trajo los documentos, las pruebas de todo lo que había descubierto. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde había servido cientos de cenas para Gabriela, donde había celebrado sus cumpleaños, donde había consolado sus lágrimas cuando el padre de Elena la abandonó, y vi con mis propios ojos cómo mi hija había planeado beneficiarse de mi muerte. ¿Qué hago con esto?, pregunté, mirando los papeles como si fueran serpientes venenosas. Primero, vamos a cancelar esa póliza. Es fraudulenta. Segundo, vamos a hacer un testamento. Ahora, esta noche, donde usted deja claro que sus bienes van a ser administrados para el beneficio de sus nietas, no de su hija. Y tercero, esto se convierte en evidencia más para nuestro caso de custodia. ¿Cómo puede una madre hacer algo así? Mi voz se quebró. ¿Cómo puede una hija hacer algo así? Señora Carmen, tengo malas noticias. Su hija no es la mujer que usted creyó que era. Probablemente nunca lo fue. Y cuanto antes acepte eso, más fácil será lo que viene. Pero no era fácil. Nada de esto era fácil. Era como descubrir que tu vida entera había sido una mentira. Que la niña que habías criado, por quien habías sacrificado todo, era capaz de cosas que ni siquiera querías imaginar. Esa noche, después de que la licenciada se fue con el testamento recién firmado, busqué en los cajones de Gabriela. Ya no me importaba invadir su privacidad. Ella había dejado de tener derecho a privacidad cuando puso en riesgo a mis nietas. Encontré un cuaderno, un diario.
Parte de mí no quería abrirlo, pero necesitaba saber, necesitaba entender. Las primeras páginas eran inocentes. Gabriela escribía sobre su trabajo, sobre sus amigas, sobre trivialidades, pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. Mamá no deja de preguntar por qué Elena está callada. No entiende nada. Es tan ingenua, tan ciega. A veces pienso que es mejor así. Si supiera la verdad, todo se derrumbaría. Seguí leyendo, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. Roberto dice que Elena lo provoca, que usa ropa corta a propósito. No sé qué pensar. Es mi hija, pero también es una adolescente. Ya saben cómo son. Mi mamá siempre me dice que la adolescencia es complicada. Más adelante, encontré fotos en el teléfono de Roberto, de Elena. Le pregunté y se enojó mucho. Dijo que era para documentar su desarrollo, que todos los padres lo hacen. Me hizo sentir tonta por preguntar. Tal vez tiene razón. Tal vez estoy siendo paranoica. Y luego, la póliza ya está pagada. Si algo le pasara a mamá, podríamos pagar todas nuestras deudas. Podríamos empezar de nuevo. Roberto dice que a su edad cualquier cosa puede pasar. Un resbalón en el baño, un problema cardíaco. Es triste pensarlo, pero es la realidad. Al menos estaríamos preparados. Cerré el diario. Mis manos temblaban tanto que casi lo tiro. Mi propia hija, mi única hija, la niña que había salido de mi cuerpo. Había escrito esas cosas. Había pensado esas cosas. Había normalizado el abuso de su propia hija. Había especulado sobre mi muerte como si fuera una solución financiera conveniente. Subí a mi cuarto. Las niñas dormían en mi cama, sus rostros angelicales en la paz del sueño. Sofía abrazaba a su muñeca favorita. Elena tenía la mano bajo la almohada, como siempre hacía cuando tenía miedo. Me arrodillé junto a la cama, y por primera vez en muchos años, recé, no con palabras bonitas o formales, solo con la verdad cruda de mi corazón. Dios, si estás ahí, si me puedes escuchar, por favor dame fuerzas, dame sabiduría, ayúdame a proteger a estas niñas, porque yo sola no puedo. Soy solo una vieja que cometió muchos errores, pero ellas son inocentes. Ellas merecen una oportunidad. Por favor, ayúdame a dársela. No sé si Dios me escuchó, pero sentí algo, una claridad, una determinación, como si algo se hubiera alineado en el universo. Tenía los documentos, tenía las evidencias, tenía el diario de Gabriela, tenía una abogada dispuesta a pelear, tenía la verdad de mi lado, y ahora, finalmente, tenía un plan. No iba a ser solo defensa, iba a atacar. Iba a usar cada arma que había encontrado para asegurarme de que mis nietas nunca volvieran con esa mujer que alguna vez llamé hija. Roberto Salazar iba a pagar por lo que había hecho, y Gabriela iba a aprender que cuando traicionas a tu propia sangre, cuando pones el dinero y la comodidad sobre tus hijas, pierdes el derecho de llamarte madre. El sol salió sobre Puebla, pintando el cielo de naranjas y rosas. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Y yo, Carmen Rodríguez, estaba lista para la guerra. Los siguientes meses fueron un torbellino de audiencias, documentos y batallas legales. Gabriela contrató un abogado. Uno barato, claramente, pero abogado al fin. Su estrategia era pintarme como una vieja senil que estaba alienando a las niñas contra su madre. Roberto, por su parte, negaba todo. Malentendidos, decía. La imaginación de las niñas. Pero yo tenía algo que ellos no. La verdad y evidencia. Y una abogada brillante que sabía exactamente cómo usar ambas. La licenciada Reyes me enseñó a ser estratégica. No podemos mostrar todas nuestras cartas de golpe, me explicaba. Primero establecemos el abuso, luego la negligencia de Gabriela, y cuando ellos piensen que eso es todo lo que tenemos, sacamos el as bajo la manga, el seguro fraudulento, la póliza de vida, el diario. No deberíamos presentar todo desde el principio. No, en estas batallas, el timing es crucial. Si mostramos todo de golpe, ellos tienen tiempo de preparar excusas, de manipular las cosas, pero si vamos revelando poco a poco, manteniéndolos en la defensiva, cometen errores. Y vaya que cometieron errores. Roberto fue citado para dar su declaración. La licenciada lo destrozó. Le preguntó sobre los mensajes en el teléfono de Elena. Primero negó haberlos enviado. Luego, cuando se le mostraron las evidencias técnicas que lo conectaban a esos mensajes, cambió su historia. Eran bromas, dijo. Solo estaba siendo un padre juguetón. ¿Le parece juguetón decirle a una niña de 11 años que se ve bonita en su ropa interior?, preguntó la licenciada.
su voz fría como el hielo. Roberto tartamudeó. No tenía respuesta. ¿Le parece juguetón tomarle fotos sin su consentimiento desde su ventana? Yo no. Eso fue un malentendido. ¿Le parece juguetón amenazarla con publicar esas fotos si ella hablaba? El abogado de Roberto trató de objetar, pero era demasiado tarde. Roberto se había hundido con sus propias contradicciones. Gabriela fue peor. Su abogado trató de pintarla como una madre preocupada que solo quería lo mejor para sus hijas. Pero cuando la licenciada comenzó a interrogarla, todo se desmoronó. Señora Salazar, ¿cuándo fue la última vez que llevó a Elena al doctor antes de estos incidentes? Gabriela parpadeó. Yo no recuerdo exactamente. Los registros médicos muestran que fue hace 3 años. 3 años, señora Salazar. ¿Le parece normal que una madre no lleve a su hija a chequeos médicos regulares? Yo trabajo. Es difícil sacar tiempo. Pero sí saco tiempo para ir a bares con amigas. Tenemos testigos que declaran haberla visto en establecimientos nocturnos al menos 2 veces por semana durante el último año. ¿Es correcto? Yo tengo derecho a tener vida social, por supuesto, pero cuando su vida social toma precedencia sobre la salud y seguridad de sus hijas, entonces hay un problema, ¿no cree? Gabriela me miró durante ese interrogatorio. Sus ojos me suplicaban que interviniera, que la defendiera, como siempre había hecho. Pero esta vez desvié la mirada. Ya no era mi trabajo salvarla. Era mi trabajo salvar a sus hijas. La audiencia sobre el seguro de vida fue particularmente devastadora. El agente de seguros testificó que Gabriela había falsificado mi firma. Cuando se le preguntó por qué no había verificado la autenticidad, él se encogió de hombros. La comisión era buena. No hice muchas preguntas. El juez no estaba contento. Señora Salazar, ¿tiene algo que decir sobre este fraude? Yo solo quería asegurarme de que estuviéramos protegidos. Mi mamá está mayor. Cualquier cosa podría pasar. ¿Y pensó que falsificar su firma era la manera apropiada de hacer eso? Silencio. ¿Y la cláusula de doble indemnización por accidente? ¿Eso también era para protección? Más silencio. El juez se quitó los lentes y se frotó los ojos. Había visto muchos casos en su carrera, pero este claramente lo había afectado. Vamos a tomar un receso. Cuando volvamos, espero que ambas partes estén preparadas para discutir arreglos de custodia. Durante el receso, el abogado de Gabriela la regañaba en voz baja pero audible. Te dije que no mencionaras el seguro. Te dije que negaras todo. Ahora el juez piensa que querías matar a tu madre. Yo no quería matarla, susurró Gabriela, pero su voz carecía de convicción. Ni siquiera ella creía sus propias palabras. Cuando la audiencia se reanudó, el abogado de Gabriela pidió la palabra. Su señoría, mi clienta está dispuesta a negociar. Propone custodia compartida, con las niñas viviendo con su abuela durante la semana y con ella los fines de semana. No, dije inmediatamente, sorprendiéndome a mí misma. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Con todo respeto, su señoría, esas niñas no pueden estar cerca de Roberto Salazar. Ni un minuto, ni un segundo. Señora Rodríguez, dijo el juez, entiendo su preocupación, pero... No, su señoría, no creo que la entienda. Me puse de pie. La licenciada trató de detenerme, pero había pasado demasiado tiempo callada. Esas niñas son mi mundo. Han sufrido cosas que ningún niño debería sufrir. Y si este tribunal decide que tienen que pasar tiempo con ese hombre, entonces este tribunal está fallando en su deber de proteger a los menores. Señora Rodríguez, entienda que no hay evidencia física definitiva de... ¿Evidencia física? Mi voz subió. ¿Necesita que una niña sea violada completamente para que haya suficiente evidencia? ¿Los mensajes no son suficientes? ¿Las fotos no son suficientes? ¿El testimonio de 2 niñas valientes no es suficiente? El juez golpeó su mazo. Señora Rodríguez, debe calmarse o tendré que pedirle que abandone la sala. Pero no podía calmarme. 62 años de ser silenciosa, de ser obediente, de ser apropiada, explotaron en ese momento. Estas niñas confiaron en este sistema para protegerlas. Si este sistema las falla, entonces el sistema está roto. Y si el sistema está roto, entonces encuentro otra manera. Pero no voy a permitir que vuelvan con esa mujer y ese monstruo. Prefiero ir a la cárcel. El silencio en la sala era absoluto. El juez me miraba con una expresión que no podía descifrar. Gabriela estaba pálida. Roberto parecía querer desaparecer. Finalmente, el juez habló. Señora Rodríguez, aprecio su pasión,
Pero debo recordarle que las decisiones en este tribunal se basan en leyes, no en emociones. Las leyes existen para proteger a los vulnerables, su señoría. Si no hacen eso, ¿para qué sirven? Volvió a golpear el mazo. Vamos a tomar otro receso. Largo. Todas las partes involucradas necesitan tiempo para pensar en qué es lo mejor para estas menores. Durante ese receso, que duró 3 horas, pasaron cosas que yo no esperaba. El abogado de Gabriela vino a hablar con la licenciada Reyes. Estuvieron en una sala aparte durante casi 1 hora. Cuando salieron, la licenciada tenía una expresión que no había visto antes, algo entre triunfo y tristeza. ¿Qué pasó?, pregunté. Gabriela está dispuesta a ceder la custodia completa. A cambio, no presentaremos cargos por el fraude del seguro. No podía creerlo. ¿Está renunciando a sus hijas? ¿Así nada más? Su abogado le explicó la realidad. Si esto va a juicio completo, ella probablemente perderá de todas formas. Y además enfrentará cargos criminales por el fraude. Está eligiendo el mal menor. ¿Y Roberto? Como parte del acuerdo, Roberto debe aceptar una orden de restricción permanente. No puede acercarse a menos de 500 metros de las niñas. Si lo hace, va a prisión automáticamente. Y debe registrarse en el padrón de agresores sexuales. Era más de lo que me había atrevido a esperar. Pero había una parte de mí que se sentía vacía. ¿Así de fácil? ¿Gabriela simplemente renuncia a sus hijas? Señora Carmen, algunas personas no están hechas para ser padres. Su hija es una de ellas. Y lo más misericordioso que puede hacer por esas niñas es admitirlo. Cuando volvimos a la sala, el juez revisó el acuerdo. Miró a Gabriela. Señora Salazar, ¿entiende que está renunciando a la custodia de sus hijas? Sí, su señoría. ¿Entiende que esto es permanente? ¿Que no puede cambiar de opinión en 6 meses cuando las cosas se calmen? Sí, su señoría. ¿Y está haciendo esto voluntariamente, sin coerción? Hubo una pausa. Gabriela me miró. Por un momento, vi a la niña que había sido, la niña del vestido amarillo, la niña que me llamaba la mejor mamá del mundo. Y luego esa imagen se desvaneció, reemplazada por la mujer que había elegido un hombre abusivo sobre sus propias hijas. Sí, su señoría, voluntariamente. El juez firmó los papeles. Custodia completa y permanente otorgada a la señora Carmen Rodríguez. Orden de restricción permanente contra el señor Roberto Salazar. Señorita Elena y señorita Sofía, ¿quisieran decir algo? Las niñas, que habían estado sentadas en silencio todo este tiempo, se miraron entre sí. Luego Elena habló. ¿Podemos llamar a nuestra abuela mamá ahora? El juez sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír. Pueden llamarla como quieran, pequeña. Y así, después de meses de lucha, de documentos, de lágrimas y noches sin dormir, gané. Mis nietas se quedaban conmigo, oficialmente, legalmente, para siempre. Gabriela salió de la sala sin mirar atrás. No se despidió de sus hijas, no les dio un abrazo. Simplemente se fue, con Roberto arrastrándose detrás de ella, y yo me quedé ahí, sosteniendo las manos de mis nietas, mis hijas ahora, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar. Había ganado la batalla legal, pero la guerra emocional apenas estaba comenzando. 3 meses después de la sentencia, cuando pensaba que todo había terminado, Gabriela volvió. Era un sábado por la tarde. Las niñas estaban en el patio, jugando con el perro que les había comprado, un golden retriever llamado Canelo que se había convertido en su nuevo mejor amigo. Yo estaba en la cocina, preparando tamales para la cena, cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba ella, mi hija. Pero no se veía como la Gabriela que había salido de la corte 3 meses atrás. Esta Gabriela era diferente, más delgada, ojos hundidos, ropa que se veía como si llevara días usándola. «Hola, mamá», dijo con voz pequeña. Mi primer instinto fue cerrar la puerta, pero algo en su apariencia me detuvo. Se veía rota, completamente rota. «¿Qué quieres, Gabriela?» «Solo hablar. Por favor. 5 minutos». Miré hacia atrás. Las niñas todavía estaban en el patio. No habían visto quién estaba en la puerta. 5 minutos. Pero aquí afuera, no entras a mi casa. Nos sentamos en el porche. Gabriela se veía nerviosa, jugando con sus manos. ¿Cómo están las niñas? Mejor que nunca. Están en terapia. Sus calificaciones han subido. Sofía dejó de mojar la cama. Elena está sonriendo otra vez.
Están sanando. Gabriela asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me alegro. ¿Eso es todo lo que viniste a decir? No. Se limpió la cara con la manga. Vine a decirte que tenías razón. Sobre todo, Roberto era un monstruo. Yo era una mala madre. Y tú estabas tratando de salvarlas y yo estaba demasiado ciega, demasiado egoísta para verlo. ¿Y qué esperas que haga con esa información ahora? Nada. No espero nada. Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba decirlo en voz alta. ¿Dónde está Roberto? Se fue. En cuanto la orden de restricción se hizo pública, perdió su trabajo. Nadie quiere contratar a alguien registrado como agresor sexual. Empacó sus cosas y se fue a Tijuana. No he sabido de él desde entonces. Bueno, Gabriela se rió amargamente. Sí, bueno, supongo que ese es el final que se merecía. Hizo una pausa. Yo también perdí mi trabajo. Cuando la gente se enteró de lo del seguro de vida, del juicio, de todo. Mi jefa dijo que yo era tóxica para la imagen de la compañía. Me corrió. Parte de mí quería sentir lástima, pero no podía. No después de todo. ¿Y ahora qué? ¿Viniste a pedirme dinero? ¿A pedirme que te deje volver? No, ya no vivo en Puebla. Me estoy quedando con una prima en Guadalajara. Conseguí trabajo limpiando casas. No es mucho, pero es honesto. Tal vez por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo honesto. El silencio se extendió entre nosotras. Años de heridas, de decepciones, de traiciones pesaban en el aire como niebla espesa. ¿Sabes qué es lo peor, mamá?, dijo finalmente. No es haber perdido la custodia. No es haber perdido mi trabajo. Es haberme perdido a mí misma. En algún punto del camino, me convertí en alguien que no reconozco, alguien capaz de ignorar el sufrimiento de sus propias hijas. Y no sé cómo pasó. Pasó porque hiciste elecciones, dije con voz dura. Cada día, elegiste lo fácil sobre lo correcto. Elegiste tu comodidad sobre la seguridad de tus hijas. Una y otra vez. Lo sé, y voy a vivir con eso el resto de mi vida. ¿Y crees que eso es suficiente? ¿Que con solo admitirlo, todo está bien? No, nada está bien. Nada va a estar bien nunca. Pero vine a decirte que lo siento. Sé que no significa nada viniendo de mí. Sé que es demasiado tarde, pero necesitaba decirlo. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Elena detrás de mí. «Mamá», me giré. Elena estaba en la puerta, mirando a Gabriela con una expresión que partía el corazón. No era odio, no era amor, era algo peor, indiferencia. «Hola, Elena», dijo Gabriela, intentando sonreír. «Te ves tan grande, has crecido mucho. Yo no te llamé mamá a ti», dijo Elena con voz firme. «Estaba hablando con mi mamá», señaló hacia mí. Vi cómo Gabriela se encogía, como si la hubieran golpeado físicamente. Y tal vez era cruel, pero Elena tenía todo el derecho de ser cruel. Tenía todo el derecho de reclamar lo que le habían robado. Una madre que la protegiera. «Elena», intenté decir, «tu mamá vino a...» «No es mi mamá», interrumpió Elena. «Mi mamá es la que me cuida cuando tengo pesadillas. Mi mamá es la que va a mis juntas escolares. Mi mamá es la que creyó cuando le dije la verdad. Y esa eres tú, abuela. Solo tú». Sofía apareció detrás de Elena, tomando la mano de su hermana. Cuando vio a Gabriela, se escondió detrás de mí. «¿Ella se va a llevar a Elena?», preguntó con voz temblorosa. «No, mi amor. Nadie se va a llevar a nadie. Tienen orden de la corte. Esta es su casa. Ustedes se quedan aquí». Gabriela se puso de pie. «Debería irme». «Sí, deberías», dije. Comenzó a caminar hacia la calle, pero se detuvo. «Elena, Sofía, solo quiero que sepan que las quiero. Sé que no lo demostré. Sé que fallé de todas las maneras posibles, pero las quiero. El amor no es lo que dices», respondió Elena con una sabiduría que no debería tener a los 11 años. «Es lo que haces, y tú no hiciste nada». Gabriela asintió, aceptando la verdad de esas palabras. «Tienes razón. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás y hacer las cosas diferentes, pero no puedo. Así que solo quiero que sean felices, que tengan la vida que yo no pude darles». Se fue caminando por la calle. La vi alejarse. Esta mujer que alguna vez fue mi todo, que ahora era solo una extraña con mi misma sangre. «¿Está bien si no la extraño?», preguntó Elena en voz baja. «Está bien, mi amor. Está perfectamente bien». Esa noche, después de que las niñas se durmieron,
Me senté en el porche con una taza de café. La licenciada Reyes había venido más temprano para discutir los papeles finales de adopción. Sí, adopción. Oficialmente, legalmente, mis nietas iban a ser mis hijas. ¿Estás segura de esto?, me había preguntado. La adopción es permanente. Ni siquiera Gabriela podría deshacer esto en el futuro. Completamente segura. Estas niñas merecen certeza. Merecen saber que nadie las va a arrancar de su hogar nunca más. Entonces procederemos. En 3 meses, serán oficialmente Carmen Elena Rodríguez y Carmen Sofía Rodríguez. Carmen, mi nombre, continuando a través de ellas. Era una segunda oportunidad. Para ellas, para mí, para todas nosotras. El escándalo había sido noticia local. Abuela salva a nietas de abuso. Había sido el titular. Vecinos que nunca me habían hablado de repente querían expresar su apoyo. Mujeres que habían pasado por experiencias similares me buscaban para contarme sus historias. Me había convertido, sin quererlo, en una especie de símbolo. Deberías hablar en público, me había dicho una trabajadora social del DIF. Tu historia podría ayudar a otras mujeres, otras abuelas, a encontrar el valor para actuar. No soy buena para hablar en público, había respondido. No tienes que ser buena, solo tienes que ser honesta. Así que acepté. Di mi primera charla en un centro comunitario. Esperaba que vinieran 10 personas. Vinieron 50, mujeres de todas las edades, algunos hombres también, todos con sus propias historias de abuso, negligencia, familias rotas. Les conté mi historia, sin adornos, sin hacerme la héroe. Les conté sobre mis errores, mi ceguera, mi miedo. Les conté cómo casi fue demasiado tarde. Les conté que el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo. Cuando terminé, una mujer se acercó. Tenía unos 30 años, lágrimas corriendo por su rostro. Mi hija ha estado actuando extraño, me dijo, y su padrastro siempre tiene excusas. Yo creo que algo está pasando, pero tengo miedo de preguntar, miedo de lo que pueda encontrar. Tomé sus manos. El miedo es normal, pero el miedo no puede proteger a tu hija. Solo tú puedes. Y si sospechas algo, si en tu instinto algo te dice que las cosas no están bien, confía en ese instinto. Pregunta, investiga, actúa. ¿Y si estoy equivocada? Entonces tu hija sabrá que tiene una madre que la protege, que la cree, que está dispuesta a enfrentar verdades difíciles por ella. Y si tienes razón, hice una pausa. Si tienes razón, entonces serás su salvación, como yo traté de ser para mis nietas. La vi alejarse, con más fuerza en sus pasos, y supe que había hecho algo importante, algo que iba más allá de mi propia familia. Esa noche, mirando las estrellas desde mi porche, pensé en todo lo que había pasado, en cómo una vida puede cambiar en un instante, en cómo el grito de una niña valiente a medianoche puede poner en movimiento una cadena de eventos que salvan vidas. El reloj dentro de la casa dio las 12, medianoche, la misma hora en que todo había comenzado, pero esta medianoche era diferente. No traía miedo, no traía revelaciones horribles, solo traía paz, la paz de saber que había hecho lo correcto, que había luchado cuando más importaba, que había salvado a mis nietas. Y esa paz era lo más precioso que había sentido en mi vida. 2 años después, estoy de pie en el patio de mi casa, mirando a Elena jugar fútbol con sus amigas. Tiene 13 años ahora. Es alta, fuerte, confiada. Ya no es esa niña asustada que temblaba en mis brazos. Se ha convertido en alguien nuevo, alguien que conoce su propio valor. Sofía está en la cocina conmigo, ayudándome a preparar tacos para la cena. Tiene 8 años y no para de hablar, contándome sobre su día en la escuela, sobre la obra de teatro en la que participará, sobre el niño que le gusta pero que es súper tonto, entonces en realidad no me gusta. Abuela, en serio, las llamo abuela. Algunas veces las escucho decir mamá, especialmente cuando están medio dormidas o muy emocionadas. Yo respondo a ambos nombres, porque al final, los títulos no importan. Lo que importa es el amor, la presencia, la constancia. La terapia ayudó mucho. Las 3 vamos, Elena, Sofía y yo, porque yo también necesitaba sanar. Necesitaba procesar la culpa de no haber visto antes. Necesitaba aprender a perdonarme por mis errores mientras seguía siendo fuerte para ellas. La terapeuta me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Carmen,
Usted no falló cuando no vio lo que estaba pasando. Falló el sistema que nos enseña a las mujeres a no confiar en nuestros instintos. Falló una sociedad que normaliza el abuso. Falló una cultura que protege a los agresores. Pero usted, cuando finalmente tuvo la verdad frente a usted, actuó. Y eso es lo que cuenta. Elena todavía tiene pesadillas a veces, pero son menos frecuentes ahora. Y cuando las tiene, sabe que puede venir a mi cuarto, meterse en mi cama, y yo la sostendré hasta que se vuelva a dormir. No hay vergüenza en necesitar consuelo. No hay debilidad en tener miedo. Solo hay humanidad. Sofía desarrolló una pasión por el arte. Nuestras paredes están llenas de sus dibujos. Algunos son oscuros, procesando lo que vivió. Otros son brillantes, llenos de colores y esperanza. Su favorito es uno que hizo de las tres. Ella, Elena y yo, tomadas de la mano, con un sol enorme arriba. Nuestra familia, lo tituló, y lo es. Pequeña, imperfecta, pero nuestra. La casa es diferente ahora. La remodelamos hace 6 meses. Pintamos las paredes de colores alegres. Compramos muebles nuevos. Quitamos todo lo que pudiera recordarles tiempos oscuros. El cuarto que era de Gabriela y Roberto ahora es mi taller de costura. He vuelto a coser, pero ahora lo hago para mí, no por necesidad. Es terapéutico, creativo, sanador. Gabriela envía cartas a veces. No muchas, una cada 3 o 4 meses. Nunca pide ver a las niñas, nunca pide volver. Solo cuenta sobre su vida en Guadalajara, sobre su trabajo, sobre la terapia que finalmente empezó. Las niñas deciden si quieren leer las cartas o no. A veces sí, a veces no. Respeto su decisión en cualquier caso. Roberto está en prisión ahora. Violó la orden de restricción hace 1 año. Intentó acercarse a Elena en su escuela. Los guardias de seguridad lo detuvieron, la policía lo arrestó y ahora está cumpliendo una sentencia de 5 años. Cuando salga, tendrá otra orden de restricción, esta vez de por vida. Las niñas saben que nunca tendrán que verlo otra vez. Mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Sigo dando charlas en centros comunitarios, en escuelas, en cualquier lugar que me invite. La licenciada Reyes y yo nos hicimos amigas. Almorzamos una vez por semana. Y ella me cuenta sobre sus casos actuales, los que puede compartir. Hemos ayudado a 5 familias más en situaciones similares, 5 conjuntos de niños que ahora están a salvo. La gente me llama valiente. Yo no me siento valiente. Me siento como alguien que hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué otra opción había? Cuando ves a alguien que amas en peligro, actúas. Es simple como eso. Pero si mi historia puede inspirar a otras abuelas, otras madres, otros familiares a actuar cuando sospechen abuso, entonces vale la pena contarla. Porque por cada historia como la mía que termina bien, hay cientos que no. Hay niños que nunca son salvados. Hay secretos que nunca son revelados. Hay monstruos que nunca son detenidos. La semana pasada, Elena vino a mí con algo importante. Abuela, quiero cambiar mi apellido legalmente. Quiero ser Elena Rodríguez, no Elena López. López era el apellido del padre biológico de Elena, el chico que desapareció cuando Gabriela quedó embarazada, un fantasma de un hombre que nunca fue padre de verdad. ¿Estás segura?, le pregunté. Completamente. Tú eres mi familia real. Quiero que todos sepan que soy tuya. Lloramos juntas. Lágrimas de sanación, de cierre, de nuevo comienzo. Hoy es un día especial. Es el aniversario de aquella noche cuando Sofía gritó la verdad. 2 años exactos. Decidimos convertirlo en una celebración, no de trauma, sino de supervivencia, de victoria sobre la oscuridad. Invité a amigos, vecinos, a la licenciada Reyes y su familia. El patio está decorado con luces de colores. Hay música de mariachi porque a las niñas les encanta. Hay comida suficiente para alimentar a un ejército porque esa es la manera mexicana de demostrar amor. Cuando todos están reunidos, pido silencio. Quiero hacer un brindis, anuncio, levantando mi vaso de horchata. Hace 2 años mi vida cambió. Mi familia se rompió y se reconstruyó en una forma que nunca esperé. Aprendí que la familia no es solo sangre, es elección, es presencia, es amor en acción. Miro a mis nietas, mis hijas del corazón, sino del cuerpo. Elena, Sofía, ustedes son las mujeres más valientes que conozco. Su coraje al decir la verdad me inspiró a encontrar mi propio coraje. Su fuerza me hizo más fuerte. Su sanación me está sanando. Las lágrimas corren por mi rostro, pero son lágrimas buenas.
A todos los que están aquí, gracias por apoyarnos, gracias por creer, gracias por estar presentes. Y a cualquiera que esté pasando por algo similar, quiero que sepan esto. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Nunca son demasiado viejos para ser valientes. Y nunca están solos. Todos aplauden. Elena y Sofía vienen corriendo y me abrazan tan fuerte que casi me tiran. «Te amamos, abuela», dicen al unísono. «Y yo las amo más que a la vida misma», respondo. Esa noche, después de que todos se van y las niñas están en la cama, me siento en el porche. El reloj dentro de la casa da las 12. Medianoche. La hora mágica. La hora terrible. La hora de transformación. Pienso en todo lo que he aprendido estos 2 años. Que el amor verdadero es feroz y protector. Que la maternidad viene en muchas formas y todas son válidas. Que nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto. Que el silencio protege a los agresores, pero la verdad libera a las víctimas. Pienso en Gabriela y siento... no odio, no amor, sino algo en el medio. Lástima, tal vez. Esperanza de que algún día encuentre paz. Pero también claridad de que su ausencia en nuestras vidas es lo mejor para todos, especialmente para las niñas. Pienso en Roberto y no siento nada. Él fue el catalizador de esta transformación, pero no merece ni un segundo más de mi energía emocional. Que pague su condena, que viva con sus demonios. Ese ya no es mi problema. Pienso en Joaquín y desearía que pudiera ver todo esto. Desearía que pudiera conocer a las mujeres en las que nuestras nietas se están convirtiendo. Pero tal vez, de alguna manera, él sabe. Tal vez fue su espíritu el que me dio fuerzas esa noche cuando quería rendirme. «Eres más fuerte de lo que crees», me decía siempre. Tenía razón. El viento sopla suave, trayendo el olor de las gardenias del jardín. Cierro los ojos y respiro profundo. Paz. Finalmente, después de tantos años de caos, de miedo, de incertidumbre, hay paz. No es una paz perfecta. Todavía hay días difíciles. Todavía hay momentos cuando las niñas recuerdan y duele. Todavía hay noches cuando yo me despierto con ansiedad, preocupándome por el futuro. Pero esos momentos son cada vez menos. Y cuando vienen, sabemos cómo enfrentarlos juntas. Hace 2 años, pensé que mi vida había terminado, que a mis 62 años no tenía nada nuevo que ofrecer al mundo. Qué equivocada estaba. Estos últimos 2 años han sido los más significativos de mi vida. No los más fáciles, no los más felices, pero sí los más importantes, porque salvé 2 vidas, y al salvarlas, salvé la mía. Me di cuenta de que nunca es demasiado tarde para reinventarte, para ser valiente, para defender lo correcto. La edad es solo un número. Lo que importa es tu corazón, tu determinación, tu capacidad de amar más fuerte que tu capacidad de temer. Entonces, a cualquier mujer que lea esto, a cualquier abuela, tía, vecina, maestra, cualquiera que sospeche que un niño está siendo lastimado, por favor, actúa. No esperes, no dudes, no dejes que el miedo te paralice. Sí, es aterrador. Sí, puede costar relaciones. Sí, el sistema legal es complicado y exhaustivo. Pero ¿sabes qué es más aterrador? Saber que no actuaste. Saber que un niño sufrió porque elegiste el silencio. La vida me enseñó que el amor verdadero no es suave y complaciente. El amor verdadero es feroz como una leona protegiendo a sus cachorros. El amor verdadero está dispuesto a destruir relaciones tóxicas para salvar las preciosas. El amor verdadero actúa, incluso cuando tiene miedo. Me levanto del porche y camino hacia la casa. Antes de entrar, miro hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillan intensamente, como pequeños faros de esperanza en la oscuridad. Gracias, susurro. No sé si le hablo a Dios, al universo, a Joaquín o simplemente a la vida misma. Gracias por darme la oportunidad de arreglar esto. Gracias por mis nietas. Gracias por la fuerza que no sabía que tenía. Entro a la casa y reviso a las niñas una última vez. Elena duerme pacíficamente, con Canelo enroscado a sus pies. Sofía tiene su brazo alrededor de su muñeca favorita, su rostro completamente relajado. A salvo, amadas, protegidas. Ese era el objetivo. Y lo logramos. Voy a mi cuarto, a la cama que compartí con Joaquín durante 35 años, donde ahora duermo sola, pero nunca me siento sola. Me meto bajo las cobijas que cosí yo misma, con tela que compré en el mercado de la Victoria, donde todo comenzó tantos años atrás. Cierro los ojos. Y por primera vez en 2 años,
Duermo toda la noche sin despertarme, sin pesadillas, sin miedo. Solo sueños de un futuro brillante para mis niñas, sueños de graduaciones, bodas, nietos, sueños de ellas siendo mujeres fuertes que protegen a otros como yo las protegía a ellas. El ciclo de dolor se ha roto. El legado de trauma termina aquí. Lo que sigue es solo amor, sanación y esperanza. Y eso, después de todo, es lo único que realmente importa.